Hola, mi nombre es Joana Andrea Rodríguez Guerrero, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR, Facultad de Humanidades y Educación. En esta oportunidad he traído la representación hologramática del texto instructivo, el resumen y el informe. Actividad realizada para el taller de lengua 2 de licenciatura en Pedagogía Infantil, tutora Fanny Elizabeth Sacristán Borges, magíster en Ciencias de la Educación. En nuestro alrededor hay textos de todo tipo. Nos indican cómo funcionan las cosas, cómo llegar a un determinado lugar, qué podemos y qué no podemos hacer. Son escritos claros, concisos y directos que nos hacen la vida un poco más fácil. Son también una manera sencilla de darle un buen impulso al imaginario y lanzarse a escribir. El texto instructivo. Bueno, son aquellos tipos de textos que tienen como propósito dirigir las acciones del lector, muestra pasos a seguir materiales o instruye en alguna actividad. Los textos instructivos tienen como propósito dirigir las acciones del lector, como nos les decía anteriormente. La función principal es orientar los procedimientos de forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad, ya sea simple o compleja. Según Sánchez, tiene también como función la de aconsejar, proponer, advertir, obligar. Algunas características principales del texto instructivo son, primero, está sujeto a una orden temporal. También debe tener una estructura clara, concisa y bien organizada. Debe tener un lenguaje preciso, claro y directo. Usa verboides infinitivos o en modo imperativo. Usa conectores de secuencia. La estructura del texto instructivo lleva como título, un objeto, introducción breve, listado de material, por ejemplo, en una receta culinaria, los ingredientes que se necesitan, unas instrucciones o procedimientos, un cierre opcional y elementos visuales. Algunos textos instructivos son las recetas, manuales, libros. El resumen. Bueno, el resumen es la reducción de un texto por el cual se transmite la información de otro texto de manera abreviada. Debe ser una redacción coherente que represente lo fundamental y lo esencial del contenido que se resume. Esta técnica de estudio es muy fundamental y exige una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más importante incluida en un libro o artículo que hay que estudiar. Debe ser una redacción coherente, como nos dice anteriormente. Algunas características principales, como nos las presenta Arbeláez, Álvarez y Montoya, nos dice que hay 4, que son las propias del resumen. Tenemos como principal la objetividad. Dice que debemos redactarlo de modo objetivo sin incluir la opinión del autor. Debe tener fidelidad, preservar el contenido genuino y esencial, evitar criticar el texto base. Tiene que tener una unidad y coherencia. Reúne todas las condiciones propias de la textualidad. Es un texto completo que contiene ideas básicas necesarias y las presenta interrelacionándolas con el mecanismo de la cohesión. Brevedad. Seleccionar ideas importantes para así llegar a un resumen que tenga menor extensión que el texto base. Entonces, también tiene que tener creatividad y originalidad.
exige una cuidadosa labor de condensación de esas ideas y de construcción de un texto coherente. Como algunos tipos de textos de resúmenes, tenemos un informativo, un resumen analítico o un resumen indicativo. El informe. El informe es un producto escrito en prosa que comunica a un público autorizado información verídica, confiable, especializada, producto de un conjunto de hechos sucedidos previamente. Hacer informes es una actividad común en la escuela, en universidades, ¿no es cierto? Generalmente nos referimos al informe como el resultado verbal, oral o escrito de carácter técnico que sintetiza una actividad anteriormente realizada. Es decir, es la actividad de producir informes, subyace la idea de comunicar lo que pasó. Como producción textual, un informe es un producto escrito en prosa, como anteriormente no lo decía, ¿no? Su función es sistematizar cronológicamente los sucesos ocurridos de acuerdo con un marco de intereses investigativos y con el propósito de evidenciar un estado de cosas. Pueden ser problemas, aspectos positivos, negativos de lo que haya pasado, ¿no? Para proponer recomendaciones y así mejorar. Bueno, como algunas características del informe según Calderón, nos presenta que este tipo de informe debe ser objetivo, ¿no? Debe atenerse a los hechos. Debe ser oportuno, que cumpla su función de informar a tiempo para tomar cartas en el asunto. Y también tiene que ser formal. Como escrito técnico y riguroso, exige precisión, sencillez, sistematicidad e información suficiente. Este tipo de informes pueden obtener cuadros, gráficos, tablas, entre otros. Bueno, aquí tenemos algunas referencias de la investigación de los anteriores textos. Como por último, quiero añadir que como docentes en formación debemos considerar la producción de textos académicos como una actividad necesaria tanto en el desarrollo de procesos cognitivos propios de las disciplinas como en el proceso comunicativo con las exigencias que hacen a los educandos, la actividad de aprender y a aprender en la escuela. Muchas gracias.